Quiero dar la bienvenida a todos nuevamente, a los que a través de Facebook nos siguen, a nuestros hermanos sacerdotes, a nuestros colaboradores y misioneros de Cristo Rey, para celebrar este día maravilloso. Vamos pues a dar la bienvenida a los que nos visitan de diferentes ciudades, diferentes estados, ustedes, toda la familia reunidas. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva hermanos! Y que viva en sus hogares, viva en sus vidas. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Del capítulo 1, versículos 40 al 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él respondió: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Esta es la palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio perdonen nuestros pecados y nos den vida abundante en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy nuestro santuario se ha vestido de rojo, para celebrar el amor, ese sentimiento maravilloso y esa fuerza tan poderosa que cambia vidas y nos ayuda a tomar decisiones muy importantes. El amor de Dios es maravilloso y es el amor al que tenemos que buscar todos de conocer. Me alegra mucho de celebrar con ustedes este domingo. Gracias por venir. Como saben, todavía el templo está a marcha muy lenta, pues prácticamente es un grupito, pequeño grupo que nos reunimos para celebrar la Santa Misa y transmitirla para todos nuestros hermanos y familias a lo largo del estado, en los diferentes estados, diferentes países, especialmente en México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, donde nos están siguiendo, y también en otras partes del mundo. Pues vamos a saludarlos a todos ellos, vamos a enviarles un saludo, pongámosle la cámara para ellos y démosles un saludo a los que están ahí detrás de cámara para su alza, decirles Happy Valentine's Day, feliz día del amor, feliz día domingo, que reine el amor en nuestras vidas. Muy bien, y a propósito del amor, siempre me gusta empezar con algo de actualidad. Toc, toc, llama a alguien a la puerta, toc, toc. ¿Quién es el amor de tu vida? Nah, la cerveza no habla. Bueno, el siguiente para que no lo pierdan. Entonces, el siguiente dice que entra un joven, un caballero elegante, así como, bueno, elegante el caballero, muy elegante, a una florería, una floristería, y pregunta: ¿tienen flores? ¿Tienen rosas? Sí. ¿Tienen tarjetas? Sí. ¿Tienen tarjetas que digan para mi único amor? Sí. Por favor, ¿me da 8? Bueno, mis amigos, mis hermanos, vamos a dedicar este momento a la enseñanza, a la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, y la fe viene de escuchar la palabra de Dios. Para eso vino Jesucristo, el Señor, a anunciarnos que el reino de Dios ya está cerca, y dichoso aquel que vive por medio de estos principios que Él nos ha enseñado. En los últimos
3 domingos, hoy el cuarto, hemos venido leyendo la lectura del primer capítulo de Marcos, donde Jesús, como aquel que ha sido instaurado en un país, como ha sido inaugurado en un gobierno, presenta el plan de gobierno. Y él empieza diciendo: el tiempo ha llegado, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Y empieza entonces esa obra, esa acción de sus primeros 100 días, llamémosle así, de sus primeras obras, para indicarnos cómo es que funciona el plan de gobierno que él viene a establecer. Porque él viene a establecer no el gobierno de esta tierra, no el gobierno de este mundo, pero viene a establecer el gobierno de Dios. Porque la tierra, el mundo está bajo dominio de Satanás, dominio del demonio. Y Jesús ha venido a arrebatarle ese dominio, porque un día fue el demonio quien arrebató el dominio a los hombres. Dios había creado al hombre en el paraíso libre, pero el demonio hizo caer, alejar al hombre de lejos de Dios, y así él empezó a reinar sobre el mundo. Por eso Cristo viene a instaurar el reino de los cielos en medio de nosotros. Y de esta manera Jesús empieza este plan, este programa. En primer lugar fue a la sinagoga y allí dice que expulsó un espíritu inmundo. Luego dice que Jesús fue a la casa de Pedro y sanó a la suegra de Pedro. En el primer momento Jesús está diciendo: el reino de Dios tiene que ir al sistema religioso. Luego nos indica que el reino de Dios tiene que ir a los enfermos y de una manera especial al sistema familiar. Pero hoy nos damos cuenta que el reino de Dios viene a un sistema social, y a través de este milagro que hemos escuchado, Jesús, el Evangelio nos enseña de qué manera Jesús quiere dominar, tener dominio, no de sometimiento, pero para que el reino de Dios se establezca en una realidad tan importante que a todos nos afecta. Quiero leer esta explicación para entender el milagro, la profundidad que tiene el milagro que hoy hemos escuchado del primer capítulo de San Marcos, del capítulo 40 al 45, donde él cura a un leproso. Pero no fue una simple curación, fue un milagro realmente que estaba de por medio el mismo plan de Jesús, como lo vamos a ver a continuación. En tiempo de Jesús, la palabra lepra era usada para una gran gama de enfermedades de la piel, y no solamente para la aflicción que hoy día conocemos como la enfermedad de Hansen. Los escribas contaban más o menos 72 diferentes condiciones de la piel que se definían como lepra, incluyendo enfermedades como fuegos, furúnculos y tiña. Algunas de estas enfermedades no tenían cura conocida y por eso se les tenía mucho miedo. En el capítulo 18 del libro de Job se le llama el primogénito de la muerte. Un hombre, una mujer, un joven, un niño que fuera declarado con lepra, prácticamente se le estaba etiquetando que iba a morir. Por eso se le llama en Job el primogénito de la muerte. Algunas eran altamente contagiosas, así que se requería que los leprosos vivieran en lugares aislados. Digan conmigo, lugares aislados. La ley de la Torá dice: y el leproso en quien hubiere llaga, sus vestidos serán deshechos y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. ¿Qué situación tan dramática, tan triste y dolorosa? Además de estar enfermo en la piel, declarar que estaba inmundo. Y una persona inmunda quiere decir que puede contaminar y puede contagiar a otros. Será inmundo, estará impuro, habitará solo. Digan conmigo, habitará solo. Fuera de la red será su morada, es decir, fuera del círculo social, él tendrá que tener su lugar para vivir. El Antiguo Testamento tiene varios pasajes donde Dios aflige al pueblo castigándolo con la lepra. Por ejemplo, en Números, en Crónicas. Así que la gente frecuentemente interpretaba la lepra como un castigo por el pecado. Y en los capítulos 13 y 14 del libro de Levítico,
dictamina todo el proceso, cómo un leproso era diagnosticado, y normalmente lo hacía el sacerdote. Y cómo podía ser reintegrado si era sanado, también tenía que hacerlo el sacerdote. Esto es para entender el milagro de este día. Por lo tanto, la lepra tenía múltiples dimensiones: física, religiosa, social, financiera. La persona afectada físicamente era considerada como ritualmente impura, espiritualmente también, porque se consideraba que la lepra era consecuencia del pecado. A los leprosos se les requería que vivieran solos y se mantuvieran a distancia de 50 pies, o 50 pasos, mejor 50 pasos, lejos de otras personas. Eso indicaba un distanciamiento social. O sea que el distanciamiento de 6 pies no es tan severo como 52 pies. En otras palabras, dice, si la persona con la lepra tocaba a otra persona o era tocada por alguien, se consideraba que esa persona estaba ritual y físicamente impura hasta que se la examinara y fuera pronunciada limpia por el sacerdote. En otras palabras, tanto la impureza física, médicamente, como la ritual espiritual eran contagiosas. La persona afligida por la lepra no podía trabajar y por lo tanto se le rehusía a pedir limosna. Financieramente venía a menos y por lo mismo su familia también se veía reducida a la pobreza. Las consecuencias espirituales, sociales y financieras de la lepra, impureza, aislamiento y pobreza, eran más terribles que las consecuencias físicas de esas formas más benignas de la enfermedad. Estas líneas es para que nos ayude a entender el milagro que realizó Jesús. Cuando dice que Jesús iba y de pronto viene corriendo, se acerca un leproso y se pone de rodillas delante de él. Primera regla o primera asunto que él rompe aquí, los 52 pasos que debía mantener de la gente y de Jesús, se los pasa. Se atreve a romper la ley que estaba estipulada en la Torá. Llega y se pone junto a Jesús. Y el Evangelio es claro que dice que Jesús extiende la mano para tocarlo. O sea que está cerca de Jesús. Es un peligro, o sea que la gente puede haber dicho, nos contagia, aléjenlo, quítenlo, retírate, y seguramente alguno puede haber dicho eso. No es digno de acercarse. Se acerca aquel leproso a Jesús y dice, Jesús, si quieres, puedes sanarme. 2 palabras que expresan todo un contenido en el Evangelio. Jesús, si quiere. Este leproso sabe que por la voluntad de Dios, él puede ser sanado. Pero nada ocurre si la voluntad de Dios no interviene. Por eso él apela a la misericordia y a la bondad de Cristo diciéndole, Señor, si quieres. Pero no se queda ahí solamente, declara algo maravilloso diciéndole, tú tienes el poder. O sea, ni modo, Señor, ya me atreví a romper la línea de seguridad, la prohibición que me prohibía estar cerca a ti. Señor, tú si quieres, puedes curarme. Y dice la palabra que Jesús, me encanta esto porque aquí hay una enseñanza muy grande, dice, quiero, queda limpio. Dice, compadecido, extendió la mano y lo tocó diciéndole, quiero, queda limpio. Pero yo quiero detenerme en la palabra compadecido, porque hay una versión en los originales que en vez de poner compadecido dice enojado. Han puesto los traductores la palabra misericordioso porque pues revela, es más fácil de entender con misericordia, el Señor lo trató, lo sanó, pero en realidad los originales, y ahí están los estudiosos tratando de decidir por qué esos antiguos documentos dicen Jesús enojado. Jesús enojado, ¿por qué? Porque aquel leproso se atrevió a romper el cordón de seguridad, romper la ley. Jesús está enojado porque aquel hombre leproso le pide que lo sane.
Jesús está enojado porque le está interrumpiendo, porque le está molestando. Él está enseñándole a la gente, está predicando, va por las aldeas, va por los caminos y de pronto es detenido por este hombre que se atreve a detener la marcha. ¿Cuál es la razón por la cual el Evangelio dice que Jesús enfadado? Porque aquí viene algo que el Evangelio nos enseña y revela el corazón de Jesús, pero revela el corazón de nosotros. Lo que está queriendo decir el Evangelio es que Jesús, de alguna manera, recordemos que está presentando su plan de gobierno, está presentando la predicación, que la gente se convierta, que la gente cambie, que acepte el Evangelio, pero aquí nos está dando una indicación que Jesús está preocupando porque la gente no lo está buscando por la predicación, a Jesús lo están buscando por la sanación nada más y por el milagro. Ahí ya el Evangelio nos está poniendo algo muy claro, la razón por la cual la gente busca a Jesús. No lo busca tanto porque está predicando el reino de los cielos o porque se cambien de vida. No, simplemente quiero que me sane, simplemente quiero que me libre de esta lepra, simplemente quiero que me ayude a reintegrar a la sociedad, que yo pueda seguir adelante con mi familia, pero su corazón lejos de Dios, lejos del reino de los cielos. Y esta actitud, porque es muy interesante que este milagro hecho a un leproso significaba un milagro que iba a darle mucha fama a Jesús. Curar a un leproso era cosa de profetas. El profeta Eliseo curó a un leproso, a Naamán, el sirio. Este milagro iba a tener consecuencias muy grandes y la gente iba a empezar a creer o en Jesús o en el poder mágico de Jesús. Y por eso la gente quería buscarlo. Y eso iba a poner en riesgo la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio empieza, Marcos, diciendo que las multitudes buscaban de Jesús, lo buscaban, aunque él se iba a lugares solitarios, la gente iba a buscarlo. ¿Por qué Jesús le prohíbe a aquel leproso que hable el milagro? No quiere que la gente sepa, simplemente le dice, vaya al sacerdote, te presenta con él y lleve la ofrenda que era mandada para los que eran sanados, y así de esa manera el leproso pudiera ser reintegrado a la sociedad. Aquí hay algo muy interesante. Uno de los primeros predicadores del Evangelio es este leproso sanado. No le obedece a Jesús. ¿Se dan cuenta? El reino de los cielos empieza cuando obedecemos a Jesús. Jesús le pidió expresamente, por favor no diga a nadie. ¿Y qué fue lo que hizo él? Empezar a contarle a todo mundo, el nazareno vino y me sanó, solamente yo pasé la barda, me salté el muro y me puse a sus pies, ahí él me sanó, me tocó y quedé limpio. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues esto fue como pólvora, todo el mundo empezó a escuchar, todo el mundo empezó a hablar del poder de Cristo y la gente empezaba a llegar. Pero el riesgo, el Evangelio que nos dice, no busquemos a Cristo por el poder mágico, por el poder de que nos solucione y nos saca el problema que tengamos. Buscamos a Cristo por una relación personal de querer vivir por su palabra, por su Evangelio. Convirtámonos y creamos en el Evangelio, en la buena noticia que Él nos ha dado. Este Evangelio, no hay duda, que nos enseña una gran realidad en la que hoy vivimos. En realidad, en el mundo en que vivimos, poco se habla de la lepra. Se hablan de otras enfermedades y se ha hablado tantísimo en este año de este virus que a todos nos ha incomodado y que de alguna manera nos ha hecho sentir de alguna manera leprosos, impuros, con todo esto del distanciamiento social, de llevar una mascarilla, de tener aislamiento en nuestras casas, y a veces en la misma casa el enfermo ha sido un leproso porque nadie quiere saber de él, nadie quiere tomar riesgo. Pero aparte de esto, también hay una enseñanza espiritual, lo hemos escuchado. Es que la lepra, no solamente física, pero también espiritual, también nos lleva a aislarnos, a distanciarnos, a buscar lugares solitarios y considerarnos no dignos, impuros, lejos del Señor. Quiero mencionar un detalle, que al comienzo el que estaba lejos, aislado, era el leproso, ¿verdad? Y al terminar el Evangelio, que termina aislado, lejos de la gente, es Jesús, por causa de la propaganda que le hacen a él, y él no quiere
estar en ese juego de que solamente lo busquen por el milagro. Quiero contarles a ustedes esta historia. Y estoy seguro que aquí vamos a encontrar profundamente lo que significa la lepra y lo que Jesús viene a hacer por nosotros, porque el reino de Dios está con nosotros. Juan trabajaba en una planta distribuidora de carne. Un día, terminando su horario de trabajo, fue a una de los refrigeradores para inspeccionar algo. En ese momento se cerró la puerta, se bajó el seguro y quedó atrapado dentro. Aunque golpeó la puerta fuertemente y comenzó a gritar, nadie pudo escucharlo. La mayoría de los trabajadores había partido a sus casas y fuera del refrigerador era imposible escuchar lo que ocurría adentro. 5 horas después, y al borde de la muerte, alguien abrió la puerta. Era el guardia de seguridad que entró y lo rescató. Juan preguntó a su Salvador cómo se le ocurrió abrir esa puerta si no era parte de su rutina de trabajo. Y él le explicó: llevo trabajando en esta empresa 35 años. Cientos de trabajadores entran a la planta cada día, pero tú eres el único que me saluda en la mañana y se despide de mí en las tardes. El resto de los trabajadores me trata como si fuera invisible. Hoy, como todos los días, me dijiste tu simple hola a la entrada, pero nunca escuché el hasta mañana. Espero por ese hola y ese hasta mañana todos los días. Para ti, yo soy alguien, y eso me levanta cada día. Cuando no oí tu despedida, supe que algo te había pasado. Te busqué y te encontré. Hermanos, Jesús te anda buscando. Jesús ha venido por ti. Ahí donde estás, quizás atrapado, encerrado, con lepra, rechazado, descalificado, abandonado. Jesús viene por ti. El demonio ha querido encerrarnos por un error, por una mala decisión, meternos en ese refrigerador. Y ahí algunos empiezan a morir de frío, de aislamiento, de soledad. Pero la buena noticia del reino de los cielos, como fue para aquel leproso, es que Él viene por ti. Él ha venido y Él te va a rescatar. ¿Sabe por qué? Porque a Él le ha interesado ese hola de cada mañana, esa oración que tú has hecho, esa queja que en algún momento le has presentado y le dices: Señor, ya no puedo, ayúdame, asísteme, Señor. Ese es el milagro que hoy estamos celebrando para todos los que están atrapados, que están desconocidos, que están rechazados. Todos aquellos que no se pueden acercar a más de 52 pies o pasos. Él sabe que algo anda mal contigo. Él sabe que algo está pasando y que te has aislado. Que ya no eres el mismo, ya no eres la misma, ya no tienes la misma alegría. Porque estás encerrada, porque estás encadenada, atrapada en un pasado, en una mala experiencia, en una mala relación, en un mal negocio, en una deuda. Lo que sea te ha atrapado y te hace sentir descalificado. Jesús te está buscando y Jesús va pasando. Y si hoy te atreves a saltar la barda de eso que te encierra y decir: Señor, aquí estoy, Señor, yo sé que tú puedes sanarme, tú me puedes levantar, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer, porque tengo la prueba de aquel leproso cuando las condiciones eran mínimas para ser sanado. Él tiene muy en cuenta tus olas, tus buenos días. Él extiende su mano para abrir esa puerta que se cerró de afuera. Muchas veces pensamos que los problemas que nos han llegado nos encierran de afuera, pero en realidad muchas veces nosotros somos los que nos hemos encerrado de adentro.
Alguien decía por ahí que nosotros somos los que poseemos una cárcel donde el carcelero tiene la llave, pero no se atreve a abrirla. Hoy Jesús viene a abrir esa cárcel donde estás encerrado, ese refrigerador, o a limpiarte esa lepra que tienes. Quiero que en este momento, ahí donde está cada uno, con humildad venga Jesús en este día. Él sabe dónde estás, lo que te ha pasado, lo que te ha sucedido, la lucha que has traído, pero también sabe de tu fe y sabe que Él tiene grandes cosas para ti. Los planes de Dios siempre son maravillosos. El plan de Dios no es de desgracia, pero más bien de bendición y de gracia. Te da futuro y esperanza, como aquel leproso, como aquel Juan que estaba encerrado. Las posibilidades mínimas de escapar de la muerte. Pero hubo alguien que se interesó por él. Hay alguien que se interesa por ti. Tu caso no está perdido. La enfermedad no va a ser la que va a dominar. La sanidad viene para ti. La deuda se va a pagar. Los problemas se van a resolver. Jesús se interesa por ti. Hoy Jesús te dice, te busqué y te encontré. Tú estás aquí no por una casualidad. El que me escucha a través de Facebook, esta palabra es para ti. El Señor te dice, te busqué y te encontré. Ahí donde estabas, quizás en la basura, quizás en el reguero de tu vida. Pero el Señor tiene el poder para levantarte y ayudarte. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Así sea. Amén.